Pues bien, Miguel, ahora sí, ya estamos listos, así que toma asiento, que te voy a explicar para que saques buena nota en tu examen, ¿ya? Gracias. Pues bien, ¿qué es la ciencia? La ciencia, si consideramos la ciencia como investigación sistemática de realidad a través de la observación, la experimentación y la inducción Entonces, la ciencia no existía en las civilizaciones antiguas. Sin duda, se realizaban descubrimientos de forma fragmentaria, ¿ya? La mitología y la religión lo vieron como formas de explicar el mundo. Esto empezó a cambiar con la especulación de los filósofos griegos, que excluían las causas sobrenaturales de sus explicaciones sobre la realidad. Listo. En el siglo III antes de Cristo, la ciencia griega era muy elevadora. Producía modelos teóricos que daban forma al desarrollo de la ciencia. Tras la caída de Grecia, antes del Imperio Romano, la ciencia se logró pocos avances importantes. Pues bien, salvo en medicina y el trabajo realizado en el siglo VII y XV en Europa. En Europa fue donde realizaron algunos avances acerca de la medicina. En la óptica, Robert Bacon insistieron en la importancia de la experiencia. Y la observación personal. Pues bien, ahí pasamos al siglo XVI, donde celebraron la revolución científica.
Esto empezó con Copérnico y terminó con Newton. Listo. La ciencia llega a estar de moda en el siglo XVIII. ¿Ya? Aquí dos hitos de una nueva moda fueron la fundación de la Academia de Sciences por Luis XIV en Francia y por Carlos y la Bell Society por Carlos II de Inglaterra. ¿Ya? De ahí pasamos al siglo XIX, donde la ciencia profesionalizó y se estructuró en carreras y jerarquías emergentes. ¿Ya? Estas fueron centradas en universidades, departamentos de gobierno y organizaciones comercial. Ya donde la ciencia moderna es extremadamente compleja. ¿Ya? Los avances más importantes de la ciencia empezaron en, ¿dónde creen? En el año 1500 al 3000 antes de Cristo. O antes de Cristo. Donde los sumerios desarrollaron la metalurgia y la utilización de un calendario lunar. ¿Ya? Espero que así que les esté quedando muy claro. Y así pasamos al año 3000 al 2500 antes de Cristo, donde se crea lo que son las famosas tablas de multiplicar, ¿ya? Y las matemáticas. En esos tiempos, las matemáticas utilizaban para calcular áreas, ¿ya? ¿Ya? Aquí se crean las que son las tablas, las famosas tablas de multiplicar y las matemáticas. Listo. Ahora pasamos al año 2500 al 1000 antes de Cristo en Babilonia. Aquí en Babilonia se produce lo que es
un calendario lunar. Un calendario lunar, pero avanzado. Y aquí también se introduce lo que es las unidades de tiempo. ¿Cuál creen? Pues es el minuto y la hora. Y ellos utilizan lo que es las matemáticas para calcular las posiciones planetarias. Eso significa que en ese tiempo las matemáticas eran sumamente importantes como ahora, ¿ya? Así que no nos compliquemos tanto en estos números. Pues continuamos. Aquí también se identificaban las constelaciones estelares y utilizaban la taxonomía para la clasificación de animales. ¿Ya? Ahora pasamos al siguiente año, que son de 1000 a 1500 antes de Cristo. Listo. Aquí los primeros filósofos griegos conciben teorías nacionales sobre el universo, ¿ya? Como Tales de Mileto, aquí Aleximandro fue quien introdujo el concepto en el infinito de la cosmología. Y él creía que la vida había evolucionado en el mar. ¿No es cierto? Listo. Listo. Pitágoras, otro súper filósofo. Listo. Aquí Pitágoras dice que la Tierra es una esfera. Es una esfera. Y él crea leyes. Crea leyes de geometría esencial. Listo. Vamos al año 500 antes de Cristo. ¿Qué yo? Ya, Miguel, ya tengo que recortar. Ya ves. Vamos al año 100 antes de Cristo. ¿Dónde? Aquí. Aló. Espérate, ya. Comenzamos con el año 500 a 100 antes de Cristo. ¿Ya? En Agrigento se introduce el concepto de materia elemental. ¿Ya? Que él decía que existía 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Tierra.
tierra, agua, aire y fuego. ¿Ya? Ahora, Demócrates de Abdera decía que la materia estaba conformada por minúsculas partículas llamadas átomos. Ya, otro filósofo decía, en este caso, Aristóteles decía que él inventó la primera cosmología plenamente comprensible, ¿ya? Para dar una explicación de todos los fenómenos naturales físicos, ¿ya? Además, él dividió el universo en dos partes muy distintas, que también llevó a cabo los primeros trabajos de biología comparativa, ¿ya? Ahora hablaremos de Arquímedes de Aricusa, ¿ya? ¿Quién es él? Él fue el pionero de la ciencia, pionero de la ciencia de la mecánica y la aerostática, ¿ya? Él también realizó contribuciones sobre lo que era la matemática. Listo. Ahora también hay otro teórico que es Aristarco de Arizamo. Él descubrió que la Tierra giraba sobre su propio eje, ¿ya? Y daba vueltas alrededor del Sol, ¿ya? Ahora hablaremos de Irato de Pirenio. Él calculó la circunferencia de la Tierra con un error de menos de 7 kilómetros en el siglo 276 a 196 antes de Cristo, ¿ya? Ahora pasamos al siguiente año, que va de 100 a 100, pero después de Cristo, ¿ya? En estos años hablaremos de Ptolomeo. Fue quien perfecciona la astronomía griega.
conservando el modelo egocentrista, ¿ya? Ahora hablaremos de Plinio el Viejo, ¿ya? ¿Quién fue él? Él fue un enciclopedista quien codificó el conocimiento griego, ¿ya? Ahora hablaremos de el Tratado de Alquimios. Él fue conocido en un antepasado esoterio de Latínica, ¿ya? Que con metales de baja ley en oro y fabricar el famoso elipse de la vida, ¿ya? Listo. Ahora vamos a siguiente año. Siguiente año. Aquí vamos al año 200 a 1200 después de Cristo. ¿Qué pasó en este año? Pues en estos años la sabiduría clásica ya desapareció en Europa. Sobre las denominadas edad de la oscuridad, ¿ya? Pero no se preocupen porque fueron preservadas por eruditos islámicos. Uno de ellos fue Albert Magnus, filósofo escolástico alemán, santo patrón de los científicos. Y el santo patrón de los científicos, ¿ya? Y fue profesor de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Él trabajó para conciliar la ciencia y la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. ¿Bien? Ahora hablaremos de Robert Bacon. ¿Quién fue él? Pues él se convirtió en un gran defensor de la experimentación. Realizó importantes trabajos en el terreno de la óptica. Y fue el primero en Europa quien descubrió la pólvora. Entonces, desde este año ya existía lo que era la pólvora, ¿ya? Él fue un gran teórico, quien propuso máquinas figuradoras de barcos, carruajes, propulsores mecánicamente, ¿ya? Ahora seguimos con Petrios. ¿Quién fue Petrios? Petrios Peregrino. Él fue quien descubrió la brújula magnética. En esos tiempos fue muy utilizada para poder movilizarse lo que era en el mar, ¿ya?
Seguimos al siguiente año, 1400 después de Cristo. Listo. El filósofo inglés Guillermo de Ockham propuso que el principio conocido como la razón de Ockham, según el cual las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario. Este principio, según el cual la explicación más sencilla es la mejor adoptada por muchos. ¿Ya? Posteriormente, incluso el obispo francés Nicole de Hornet, quien trabajó en la cosmología y movimiento. Listo. Pasamos al año 1400 y 1500. Interesante, ¿no? Ya. 1400 al 1550. Después de Cristo. En este año, Leonardo da Vinci, él empezó sus estudios sobre fenómenos naturales, el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, contradijo las enseñanzas geográficas de Ptolomeo, ayudándose a la ciencia a librarse de la tendencia psicológica con respecto a las autoridades antiguas. ¿Ya? Y así continuamos con Nicolás Copérnico. Él fue quien recuperó la técnica egocentrista, situando el Sol en el centro del universo. ¿Ya? Aquí está el universo y aquí estaba lo que era el Sol. ¿Ya? Continuamos con el siguiente año. Continuamos con el año de 1550 a 1600. En este año, ¿qué fue lo que pasó? Pues aquí William Gulliver desarrolló dos estudios magnéticos terrestres, ¿ya? E introdujo el concepto por primera vez de polos magnéticos. ¿Ya? Continuamos con Jonas Kepler. ¿Ya? Él fue quien demostró que las órbitas planetarias alrededor del Sol eran completamente elípticas. ¿Ya? Ya. En el año 1660 después de Cristo,
al 1700 después de Cristo, aquí hubo un revolucionario, quien fue